Hoy voy a reemplazar al pastor Juan en dar una clase de su materia de teología sistemática. Luego van a tener la última clase, que es los tiempos finales, ya el lunes que viene. Hoy vemos la iglesia. La iglesia. Hermoso invento de Dios ha sido la iglesia. La iglesia como el propósito presente de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos la intención de Dios de rescatar su relación individual con el hombre. Cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el huerto, los pone para tener una relación con ellos. El hombre podía hablar con Dios, el hombre estaba relacionado directamente con Dios. De hecho que la intención, muchas gracias. Después llévame esto. La intención de Dios al plantar el huerto y ponerlo al hombre ahí, era para que el hombre pudiera tener una relación directa con Dios. Fue el corazón de Dios, fue el anhelo de Dios, tener una relación directa con el hombre sin intermediario, cara a cara. El hombre disfrutaba de la presencia misma de Dios en el jardín, en el huerto. El huerto fue el ambiente que Dios preparó. Dios es especialista en preparar ambientes. Nosotros tenemos que aprender a discernir los ambientes que Dios prepara. Desde el principio, entonces, Dios estuvo interesado en la relación íntima, individual con el hombre. Luego vemos, cuando trasciende la historia, que en el Antiguo Testamento ese interés del hombre, de Dios por el hombre individuo, se traslada, se transfiere al interés de Dios por el pueblo de Israel, por la nación, por salvar una nación, ¿verdad? Ahora, debido al comportamiento del ser humano, ese interés de Dios va cambiando, lógicamente, hasta llegar a lo que sucede en el Nuevo Testamento, que el enfoque de Dios cambia. Porque el enfoque del Nuevo Testamento ya no es el enfoque del Antiguo Testamento, donde era el individuo y la nación, salvar la nación de Israel y el individuo, la persona. Si bien la persona sigue siendo importante para Dios y Dios quiere seguir salvándonos, ahora en el Nuevo Testamento el enfoque es diferente, porque en el Nuevo Testamento es donde se establece y se instituye la iglesia como un organismo. La iglesia local, la iglesia organizada a través del trabajo, de la predicación de Jesús y el trabajo de los discípulos, se comienza a establecer la iglesia. Ustedes saben que la palabra iglesia viene de una traducción del griego eclesia y se usa para designar cualquier asamblea o congregación de personas reunidas con algún fin religioso o algún fin político. La palabra significa llamados fuera. En la Grecia antigua, las ciudades se gobernaban por un sistema democrático en que todos los ciudadanos de un pueblo se reunían para decidir sobre los asuntos de interés común de ese pueblo. Entonces eran llamados afuera de sus ocupaciones para poder tratar estos temas y votar. Entonces, vemos la relación ahí de lo que significa la palabra iglesia con el sentir de Dios. Cuando Dios habla en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia, acerca de su pueblo, nos llama escogido, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Es decir, que la iglesia es un pueblo que ha sido llamado, ha sido apartado. Fíjense qué relación que tiene con la palabra santidad, por ejemplo, que significa ser separado, ser sacado, ser separado para algo, apartado para algo. ¿Está bien? Entonces, ese es el enfoque del Nuevo Testamento de Dios con respecto al ser humano. ¿Está bien? En el Antiguo Testamento, repetimos, era el individuo, el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento es la iglesia. Y la iglesia que iba a ser conformada por judíos,
y gentiles. Repetimos, en el Antiguo Testamento era el enfoque el pueblo escogido, el pueblo de Dios, el individuo y el pueblo. En el Nuevo Testamento se amplía para la iglesia, y la iglesia está conformada por el judío y por el gentil. ¿Está bien? Ahora veamos, los judíos o hijos de Israel son la nación que surgió de Abraham siguiendo la línea de Isaac y Jacob. Según el propósito y la promesa divina, son el pueblo terrenal escogido por Dios. 4 palabras nos sirven para describir a este pueblo, a los judíos: escogidos, dispersos, reunidos y benditos. Los gentiles, por otro lado, son una multitud incontable en la que se excluye a los israelitas. Todos los que han vivido en la tierra desde Adán hasta ahora. Desde Adán hasta Cristo no hay ningún indicio, no hay nada concreto donde se establezca que Dios haya tenido alguna relación especial o haya declarado alguna promesa inmediata y directa para los gentiles. Sin embargo, las profecías del Antiguo Testamento predicen grandes bendiciones terrenales que vendrían sobre los gentiles en el reino venidero sobre la tierra. Es decir, que Dios en el Nuevo Testamento conforma una iglesia. Dios levanta una iglesia. La iglesia es un invento de Dios. La iglesia es una estrategia de Dios que iba a demostrar el amor de Dios, el amor abarcativo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, fíjese cómo se amplía, todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La iglesia, podemos decir que es la ampliación del trato de Dios para con el hombre. La iglesia formada por judíos y gentiles. La gracia de Dios entra acá a jugar un papel fundamental. Vieron que en el Nuevo Testamento dice: ya no hay judío, ya no hay griego. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces en el Nuevo Testamento nosotros vemos que somos puestos todos en un mismo nivel. Y que todos podemos formar parte de la iglesia, porque no es por nuestros propios méritos, sino por el sacrificio de Cristo. El libro de Hebreos dice que Jesús nos abrió un camino, en el momento que Él murió por nosotros, nos abrió un camino nuevo. Por ese camino todos nosotros podemos entrar al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia del Padre, a la misma presencia de Dios. Podemos venir confiadamente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos podemos acercar, el judío, el gentil, el que cree, todo aquel que cree. Entonces la iglesia, por eso es importante entender el rol de la iglesia hoy, porque hasta el día de hoy sigue habiendo cristianos elitistas que piensan que el cristiano que ya está en la iglesia está en cierto nivel y aquel que viene por primera vez o que llega así porque alguien lo trae o que no tiene mucho conocimiento está en otro nivel. Lo cierto es que a lo mejor si nos ponemos a hablar finito podemos llegar a una conclusión de que es verdad que estamos en diferentes niveles. Pero no desde el punto de vista en que quiero enfocar ahora.
La iglesia sirve para poner un manto de misericordia sobre todos y que bajo ese manto no haya ninguna diferencia. Cuando David envió a mandar a algún familiar, a buscar a algún familiar de Jonatán, apareció Mefiboset. Mefiboset había sido escondido, había sido guardado en el campo porque era lisiado de los pies, en sus piernas, tenía una dificultad. Entonces no se presentaba públicamente, lo escondían por su defecto físico. Y una vez escuché una ilustración muy linda, que cuando David lo llama a Mefiboset, lo hace sentar a la mesa real. Y la mesa real, yo me acuerdo una vez lo hice en un campamento para los jóvenes, puse una mesa y puse un mantel, y bueno, hice así como una ilustración de una mesa muy elegante, imaginando lo que sería la mesa del rey, ¿o no? No va a estar con cajones de manzana y un tablón. No, era una mesa real. Me imagino un mantel, me imagino un plato, una copa. Lo mejor, porque era la mesa del rey. Sentado a la mesa del rey, nadie podía darse cuenta de que Mefiboset tenía defectuosas sus piernas. Porque había una mesa que cubría, porque había un mantel que cubría. El mantel de la gracia de Dios cubre nuestras faltas. Y somos todos iguales delante de Dios. La iglesia tiene que cumplir esa función. Que cuando venimos a la gracia, ya no hay judío ni gentil. Vino un predicador aquí que hablaba, un alemán que hablaba inglés. Entonces me pidieron que lo tradujera, no en la prédica, sino en el diario vivir, ¿no? Los 2 o 3 días que estuvo acá. No me acuerdo para qué evento vino. Y entonces él estaba hospedado en el Hotel Orfeo Suite. Y lo llevé. Y cuando lo saco por primera vez del hotel, él empieza a ver así los alrededores y ve en el cartel del estadio Orfeo, que decía Ricky Martin. Martes no sé cuánto, hace varios años. Y me dice, ¡wow! Ricky Martin está acá. Yo lo miro y digo, ¿acá? Digo, ¿cómo? Y yo no había visto el cartel. Dice, acá en ese estadio va a estar Ricky Martin. Ah, sí, parece que sí. Dice, va a estar hoy. Hoy, le digo. Martes, claro, él venía para el miércoles, había llegado el martes. Ah, sí, mire hoy. Dice, ¿estará en el mismo hotel que yo, ahí donde estoy yo? Y no sé, le digo. Tengo que averiguar. ¿Vos me podés averiguar? Y no sé, no tengo ese tipo de contacto, le digo, pero voy a ver qué puedo hacer. Yo no entendía nada, estaba confundido. Digo, ve, fanático de Luis Miguel el tipo. No, de Luis Miguel no, ¿cómo se llama el otro? De Ricky Martin. Fanático de Ricky Martin. Dice, tengo que hablar con él. ¿Podré entrar al concierto? Le digo, mire, estimado hermano, si no paga no creo que pueda entrar, pero no sé, si quiere buscar no sé qué decirle. Le digo, jamás se me ocurrió. Le digo, discúlpeme, pero honestamente, yo para hacerla corta, le dije, mire, discúlpeme, pero nunca me imaginé que me iba a preguntar de Ricky Martin. Pero le tengo que hablar. ¿Por qué? Le digo. Ricky Martin, con lo buen mozo que es, dice. Con lo buen mozo. ¿Sabe las novias que podría tener? Y no quiere novia. ¿Por qué? Porque nadie le habló de Cristo. Yo le tengo que hablar de Cristo. Si yo le hablo de Cristo, se le abren los ojos a ese muchacho que está tan confundido. Le tengo que hablar de Cristo. Yo lo miré, me imagino la cara. Encima que yo, un defecto que tengo, que no puedo disimular las caras. No puedo. Intento, pero no puedo. Ya los que me conocen saben. No puedo. Yo lo miré así como, ¿este tipo de dónde salió? Y me dice, claro. ¿Vos pensás que los pecados nuestros son peores que los pecados de Ricky Martin? Y ahí me puse cara de santo, como para decirle, yo no peco. Le digo, bueno, en realidad, no, claro, dice.
Nosotros los cristianos nos pensamos que porque somos cristianos necesitamos menos gracia de Dios que los inconversos. Me dice, déjame decirte que nosotros necesitamos la misma gracia de Dios que necesita Ricky Martin. ¿O acaso qué? Nosotros pecamos buenos y él peca malo. No, le digo, ya lo vamos a buscar, lo salgamos a buscarlo. Vamos. Yo nunca había escuchado algo así. El pecado es pecado. Y a partir de ese momento me quedó. Dije, Señor, ayúdame con la palabra. Señor, ayúdame a entender esto. Ayúdame a entender esta visión o esta idea que me presentó este hermano. Ayúdame a entender la gracia. Ayúdame a entender tu favor. Quiero entender. Y el Señor comenzó a ministrarme. Y me trajo a memoria algo que yo había hecho. Cuando usted está en el trabajo y en el trabajo le dan, no sé, o en el trabajo, vieron que en la mayoría de los trabajos siempre hay algo, una lapicera, un cuaderno, un liquid paper, una cinta de scotch. Si algo de su trabajo aparece en su casa, eso es un delito. Usted, querido hermano, o yo, hemos robado. Y eso es un pecado. Y lo más triste es que nosotros cristianos pecamos sabiendo que eso es pecado. Pero como una cinta de scotch o como una lapicera. Y somos cristianos. Y acabamos de robar. ¿Por qué robamos? Porque eso es del trabajo. Dice ahí bien grande la lapicera. Banco Macro. Y no te la dieron de souvenir. No, es la que están en la oficina. Para usar en la oficina. Si aparece en tu casa es porque la robaste. Cuando ves que te está llamando la hermana Pepita de la Santa Cena, o de la librería, o de, no quiero ofender a nadie, o de la Ujier, porque vos tenías que traer la carbonada para las empanadas, para juntar plata para los nuevos pañuelos, y vos tenés toda la intención de no traer la carbonada, y ves que está llamando Pepita, 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 y lo pusiste en silencio para que no te cargue la conciencia, pero lo ves titilando el teléfono, y la P, la E, la P, la I, la T y la A, Pepita, te está llamando Pepita, y vos. Aleluya, aleluya. Llegás a la reunión y te dice la Pepita, hermana, no trajo la carbonada. ¡Ay, la carbonada, hermana! Y la Pepita te dice, te estuve llamando. ¿Cuándo? No, ni me sonó. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Y eso es mentir, eso es pecar. Pero en cuanto llega un hermanito nuevo a la iglesia que ignora muchas cosas y que entra con olor a pucho o que entra con ciertas cosas en su cuerpo, o llega una hermanita media vestida así como que no tuvo mucho tiempo de juntar mucha ropa, enseguida, ¿qué hacemos nosotros? Sin embargo, nosotros acabamos de mentir a la Pepita que no escuchamos y no vimos el celular. ¡Mentirosos! Y miramos por sobre el hombro al que viene nuevo a la iglesia, que no conoce las cosas que nosotros conocemos. Por eso la iglesia, hermano, es el mejor ejemplo del manto de gracia de Dios. Porque en la iglesia, bajo el trato de Dios, somos todos iguales. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos el amor de Dios. La iglesia se tiene que convertir, hermano, en un lugar donde todos nos sintamos iguales. Todos hijos de Dios. Todos amados por Dios. Todos perdonados por Dios. La iglesia es el mejor invento de Dios. Yo tengo un pensamiento muy personal que una de las primeras iglesias fue el Arca de Noé. Yo pienso eso, no está en el manual, lo vaya a querer poner el examen que lo bochan. Yo le estoy diciendo un pensamiento. ¿Por qué?
¿Y cómo yo comparo el arca de Noé con la iglesia de hoy en día? Bueno, ustedes saben cómo fue la historia, pecaron, Noé, métete en un arca, hacete esto porque lo otro, listo, con su familia, listo, perfecto. Construyó el arca, se metió y ahí estaba Noé con su familia. Pero aparte de estar la familia estaban los animales. Eran varios. No había baño químico. Estaban todos encerrados ahí, que por más que hoy en día nos hagan el arca con todos los adornos y la madera tallada, hermano, el arca era algo precario. Era un hombre que no tenía la mínima experiencia en carpintería, recibió orden divina de Dios y por eso el arca flotó. Porque Dios le inspiró, no porque Noé tenía la más pálida idea. Pero ahí estaban todos amontonados. Y ahí estaba el elefante, y la jirafa, y el loro, y la paloma, y el pájaro carpintero, no sé, estaban todos. Y había que aguantarse ahí, hermano. Imagínate vos a la esposa de Noé, ¿para qué me trajiste con toda esta manga loco? Y no habrá sido todos los días, amén, aleluya, gloria a Dios. Como la imagen que a veces nosotros queremos dar de nosotros mismos. Que todos los días somos paz, amor, aleluya, gloria a Dios, santo el que vive. Mira, cuando hay un hermano que a mí siempre me anda saludando con la paz de Dios y que aleluya, gloria a Dios, digo, acá no está flojo, algo está flojo acá. Perdón, pero el que me saluda siempre con aleluya, gloria a Dios, la paz de Dios, yo digo, está estrangulando el loro, está cogotando la paloma. Algo está haciendo, porque en algún momento se te tiene, o sea, es muy normal que al ser humano se le, que los cables se le pelen los cables, saquen chispas los cables. No estoy alentando el mal humor, no estoy alentando el mal carácter, no, somos seres humanos. Y yo me imagino que dentro de esa arca, algún día Noé se había preguntado, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no aguanto más este loro, yo no aguanto más este. Pero había una cuestión, o se aguantaban todos o salían y morían. Y en la iglesia pasa lo mismo, hermano. O nos aguantamos todo acá adentro o nos perdemos allá afuera. Por eso la Biblia, el Señor dice, soportaos los unos a los otros. Soportaos. ¿O no? Cuando uno se involucra en la iglesia y comienza a servir, no hay nada más lindo que servir, porque el servir te abre puertas, el servir te acerca a Dios, el servir genera responsabilidad. Es hermoso el servicio, pero a través del servicio Dios pone a prueba tu carácter y Dios pone a prueba tu amor, tu entrega, tu pasión. Dios pone a prueba todo a través del servicio. Porque si bien el servicio es lo más lindo, no es fácil permanecer en el servicio. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Yo el domingo hablé en Jesús María acerca de tomarse las cosas de manera personal. Basado en una enseñanza que nos dio el pastor Sergio hace unos años, donde dijo, el cristiano tiene que ser inofendible. Y a mí eso no me gustó, porque a mí me gustaba ofenderme. No hay nada más lindo que andar ofendido. Porque cuando vos te ofendes, hace como que, no sé, algo se te infla. ¿Estás ofendido? Y entonces viene el pastor y dice, los cristianos tenemos que ser inofendibles. Y yo, ¿por qué ahora esto? Ahora ni me puedo ofender. Cuando vos te tomas las cosas personal, fuiste. Si vos estás decidido a servir en la iglesia, que es el punto que sigue, el servicio en la iglesia y la mayordomía, en la página 126 de mi apunte, 135 de ustedes. Si vos te dispones a servir en la iglesia, entonces tenés que morir a vos mismo. Porque es muy fácil servir en lo que a uno le gusta. ¿Por qué está Manny en la cámara ahí? Bueno, ahora está tomando café ahí arriba, pero ¿por qué está Manny ahí en la cámara? Porque le gusta la cámara. ¿Por qué está Lucho ahí en el escritorio? Porque le gusta estar en el escritorio. ¿Por qué está Richard en el sonido? ¿Está Richard en el sonido? Porque le gusta el sonido a Richard. Si no, no estuviera Richard ahí. ¿Por qué estoy acá arriba yo? Porque me gusta darle a la lengua, me gusta hablar.
Si no, no estaría. ¿Por qué servimos en diferentes áreas? Porque nos gusta. Es muy fácil servir a Dios con algo que nos gusta. Pero el servicio tiene que ir más allá de lo que a nosotros nos gusta. Jesús sirvió al Padre. Dice la Biblia que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y Jesús llegó a decir, mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿A ustedes les parece que Jesús disfrutó y fue algo divertido para Él morir en la cruz, recibir azotes, recibir latigazos, insultos y una corona de espinas? Pero acá nosotros en la tierra nos ponemos los moños y si no nos ponen a hacer algo que no nos gusta, nos ofendemos. ¿Qué haríamos nosotros si a nosotros nos tocara servir a Dios recibiendo coronas de espinas y latigazos? El servicio, por más que lo que a vos te gusta, tu don y tu talento, es una puerta que se te abre al servicio, el servicio nunca debe estar basado en lo que a vos te gusta solamente. El servicio tiene que estar basado en tu relación con Dios. Y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario hacer porque amás a Dios. Y la Biblia nos enseña, todo lo que hagamos, hacelo como para el Señor y no para los hombres. La mayordomía va ligada completamente al servicio, porque si vos no sabés administrar lo que Dios te dio, si no sabés administrar los dones, los talentos y los recursos que Dios te dio, entonces no vas a poder tener un servicio ordenado. Hay veces que nos pasamos de vuelta y estamos en todo, ¿o no? Estamos acá, estamos allá. Yo hace poco hablé con un joven y le dije, para la mano con algunas cosas. Porque queriendo abarcar mucho, empezó a fallar. Pastor, no puedo con esto porque se me complica. Y no puedo, se me complica. Y la excusa del tiempo moderno, que no existía en mis años de juventud, es se me complica. Es lo que hoy la gente dice. Yo vengo de otra época. Yo vengo acá de los años 90, dirigir alabanza acá en Calle Salta en los años 90, que no existía el gran santuario todavía, teníamos una corona gigante acá, un arca de pacto acá, teníamos el retroproyector ahí, una pantalla ahí improvisada, la filmina, y acá estábamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo a las 18 y a las 20. Viernes, sábado, dirigiendo, salíamos del colegio, nos veníamos, nos cambiamos en esos baños que eran otra cosa, ¿no? Y en el kiosquito de allá atrás, donde ahora está la librería, era el gran kiosco. Ahí había maná, hermano. Las pizzas y las empanadas que había en ese lugar eran celestiales. Y un olor toda la reunión, pero no importa, nosotros felices. Y éramos pibes de 17, 18 años y nunca se nos complicaba. En serio, Pero hoy a los pibes chicos se les complica. Les tengo que tirar la oreja. Los padres lo mandan acá. Son de otra provincia. Vienen, les pagan el alquiler, les pagan la comida, les pagan esto, les pagan el otro, le dan plata para todo. Y no estudian, se llevan, no les va bien. ¿Cómo que no te va bien? Tus padres te están pagando todo, no tenés que trabajar. Hasta te mandan para la comida, para tu ropa, te pagan el alquiler. Lo único que tenés que hacer es ir a la facultad y no podés aprobar. No. Hay algo que no está bien ahí. No, sí te sale. Lo que pasa es que no te pones con constancia, no administras bien lo que tenés, no sacas buen fruto de lo que tenés, por eso no podés rendir como tenés que rendir. Y esos mismos chicos que no pueden manejar lo que tienen, el privilegio que tienen, que tengan padres que le paguen todo para que ellos simplemente estudien, andan en 20.000 actividades en la iglesia y digo, para la mano. Tu facultad, tu estudio es primero. Pastor, no tengo que servir a Dios. Por supuesto que tenés que servir a Dios. Pero jamás vas a poder servir a Dios si no llevas una vida en orden y no sos un ejemplo con tu responsabilidad primaria, que es con tus padres. Honrando a tus padres, honras a Dios. Y si tus padres te mandan a esta ciudad a estudiar, tenés que estudiar. Serví a Dios, por supuesto. Por supuesto que tenés que servir a Dios. Pero cuidado cuando queremos abarcar mucho, queremos hacer de todo, porque
cuando queremos abarcar mucho empezamos a dejar descubierto algunas cosas. Entonces el servicio y la mayordomía tienen que ir de la mano. El servicio al hombre como manera de servir a Dios. Esto puede ser complicado, porque el pastor Carlos siempre dice, es muy fácil para un pastor manipular a la gente y los sentimientos. Es muy fácil moverse almáticamente, ¿o no? Yo le aseguro, hermano, que si yo vengo acá y me compenetro en algo y lo quiero hacer llorar, lo hago llorar, ¿eh? Y encima que soy medio actor, olvídese. Se le pianta un lagrimón. A mí la gente me dice, pastor, qué lindo, nos hace reír. Y yo me quedo pensando, solamente los hago reír, no les queda nada de lo que enseño. Pero bueno, por lo menos lo hago reír un rato. Si quiero lo hago reír. Si no, cuando me vengo medio cruzado, no lo hago reír a nadie. Y me dice, pastor, se vino bravo. Y bueno, no todo es risa en la vida, querido. Y el pastor Carlos dice, hermano, nos habla a nosotros y dice, tengan mucho cuidado. Es muy fácil manipular los sentimientos de la gente que nos escucha. Y ha habido mucha gente que por amarse a mí mismo, gente que está en el liderazgo, por amarse tanto a sí mismo, ha hecho que la gente le sirva a ellos. Tu servicio a otra persona será consecuencia de tu servicio a Dios, no será consecuencia de una manipulación. Tampoco tu servicio a la gente, a un hombre, tiene que ser por alcanzar objetivos, por alcanzar cosas personales. El típico chupamedia, que si ve el pastor viene, si sabe que el pastor está de viaje, bueno, no va, está el pastor. ¿Está el pastor? Sí. Ay, bueno, pero que me vea. ¿Cuánto necesitan un sobre para el diezmo? Acá, pastor, yo los tengo, Yo los tengo a los sobres, pastor. Y si no está el pastor, ¿cuánto necesitan un sobre? Consíguelo para allá, váyase, búsquelo. Usted, hermano, que se piensa que yo... Hay gente que vive para eso, para impresionar a su pastor. Honre a su pastor, ame a su pastor, pero trabaje para impresionar a Dios. Amén. Por eso cuidado con servir al hombre cuando ese servicio no está bien enfocado en servir y honrar a Dios primero a través del hombre. Después vemos a partir de la página 132 las ordenanzas de la iglesia. La iglesia establece un orden. Bueno, ahí vemos, ¿no?, que se instituyó el bautismo en agua, la cena del Señor, luego habla del cuerpo de Cristo, el pastor y la oveja, la vid, los pámpanos, la piedra angular, las piedras del edificio, el sumo sacerdote, la cabeza y el cuerpo, el segundo Adán, el esposo y la esposa. La iglesia representa la relación que Dios quiere tener con nosotros. ¿Ves? Por eso dice, como Cristo amó a la iglesia, ustedes amen al Señor. La iglesia es un invento de Dios. Así como Dios en el Edén quiso crear ese ambiente perfecto para él y el ser humano, luego intentó a través de nuestros padres de la fe. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que suba a un monte, que él le iba a decir 10 cosas que el pueblo tenía que escuchar, lo que conocemos como los 10 mandamientos? Eso no fue para dolor de cabeza, eso fue para ayudarle al ser humano a acercarse a Dios y a honrar a Dios. Dios siempre ha tenido ideas para acercar al hombre a su corazón, acercarlo a Él. Y la iglesia, después del sacrificio de Cristo, es el lugar que Dios ha establecido, el plan que Dios ha establecido para que el hombre se encuentre con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino que lleva al Padre. ¿Ven? La intención de Dios para con el hombre sigue siendo la misma, acercarnos a Él. Tenemos un Dios que a lo largo de toda la historia de la humanidad, lo único que ha querido es acercarnos a Él. Es amarnos y que le amemos, que le honremos. Porque amando, honrando y sirviendo a Dios, somos bendecidos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amemos la iglesia, honremos a Dios con nuestro servicio, seamos buenos administradores de lo que Dios nos da.
No nos miremos a nosotros por encima que los demás. La iglesia es un manto de la gracia. Bajo ese manto somos todos iguales. No hay judíos ni griegos, no hay gentiles. Somos todos uno. Somos todos iguales. Todos hemos pecado y todos necesitamos de la gracia y el perdón de Dios. Amén.